Mientras tanto, tenemos que ser guiados por el Espíritu. Ahí está, guiados. ¿Qué es andar en el Espíritu? Una forma como sinónimo, una forma tal vez más exacta. Andar en el Espíritu es ser guiado por el Espíritu, que es precisamente lo que menciona también el apóstol en Romanos. Los verdaderos hijos de Dios son los que son guiados por el Espíritu. Esa es la señal, por cierto. No es simplemente decir, yo creo, yo entiendo, yo digo que el Espíritu Santo está en mí. Hay quienes dicen eso, por cierto, hay quienes lo cantan, hay quienes cantan, no sé si ustedes les han oído, hay quienes cantan, gracias Espíritu, qué bonito Espíritu, qué maravilloso Espíritu, y a los 2 minutos empiezan a cantarle adoración a María, ¿verdad? No sé si los han escuchado. Guiados por el Espíritu, o que tienen el Espíritu, pues ese es el punto que yo no entiendo, si que alguien pueda tener el Espíritu Santo y al mismo tiempo cometer idolatría. Eso es algo que yo no entiendo. Lo más seguro es que son personas que jamás han andado en el Espíritu porque jamás han tenido el Espíritu Santo. No estáis bajo la ley. Bueno, entonces, se dan cuenta que eso de no estar bajo la ley no quiere decir que tomemos el Antiguo Testamento y entonces lo echamos a la basura porque no nos sirve. No es eso. Tenemos el verdadero sentido de la ley. Tampoco estamos siguiendo ningún precepto que está en la ley de Moisés, no lo estamos siguiendo. Pero ahora tenemos el verdadero sentido de la ley. ¿Cuál es el propósito de la ley? Tener una relación con Dios. Eso es lo que quiso desde el principio, pero obviamente no era un pacto perfecto, porque el pacto perfecto, ya lo ha comentado el apóstol, por medio de la promesa que se había dado, y era al cumplirse esa promesa que vendría lo perfecto, y eso es con Cristo Jesús. Entonces, Él daría el verdadero sentido de la ley, el verdadero sentido de Dios. Y entonces nos daría una ley especial, como menciona también el apóstol, que estamos bajo la ley, no la ley de Moisés, pero la ley de Cristo, o también estamos bajo la ley del Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene a nosotros a guiarnos, ese es el propósito. No estar ahí, nada más. Viene a guiarnos, viene a dirigirnos. Por eso son tan importantes los pasajes en el Nuevo Testamento, los primeros pasajes sobre el Evangelio, en donde menciona cómo el Espíritu Santo dirigía o guiaba a Juan el Bautista, cómo lo impulsaba a Juan el Bautista. Y de hecho no solamente fue él, también Zacarías fue lleno del Espíritu Santo y otras personas, María también fue llena del Espíritu Santo. Fueron dirigidos al Espíritu Santo por el Espíritu Santo para actuar y para hablar y para proclamar al Señor. Todas esas partes son bien importantes. ¿Por qué? Porque es lo mismo que quiere hacer el Espíritu Santo en nosotros. El Espíritu Santo entonces en nosotros quiere hacer que viva la palabra de Dios, que manifestemos a Dios, que glorifiquemos a Dios y que por supuesto es lo que quiere es cambiar el mundo, por así decirlo, pero sabemos que el mundo será transformado por el Señor Jesucristo cuando Él venga. Pero de alguna forma nuestro hogar es el mundo también, nuestra casa es el mundo también y Él lo que quiere es transformar vidas a través de nosotros, precisamente, que nosotros seamos instrumentos de eso. Cuando nosotros no andamos en el Espíritu, pues entonces es cuando Él no puede cumplir esos propósitos, ¿verdad? Entonces no es simplemente una situación tan llana y tan religiosa como peco, entonces el Señor se enoja y me tiene que castigar. No es así. Estoy dejando de lado la manifestación del Espíritu Santo en mi vida. Estoy dejando de lado la revelación del Espíritu Santo en mi vida. Estoy dejando de lado que Dios se manifieste en mi vida. Y creo que ese tendría que ser el límite. Es decir, al ser humano normal, si ustedes le preguntan, ¿quieres que Dios se muestre en tu vida? Lo más seguro es que le va a decir que no. ¿Por qué? Porque es un rebelde, es un necio. Lastimosamente sí, muchos creyentes son así, ¿verdad? Porque el creyente, porque es creyente, ha tomado una relación genuina con Dios, entonces su propósito mayor y más excelente tendría que ser conocer a Dios, ver a Dios, alcanzar a Dios. De hecho, ¿qué dice el Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan? Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti.
y a tu Hijo al cual tú has enviado. La vida eterna no es ir a las estrellas. La vida eterna no es estar en la Nueva Jerusalén. Eso no es la vida eterna. La vida eterna no es tener una corona. La vida eterna es tener una relación con Dios eterna, total y perfecta, que ya nunca más se va a fracturar y nunca más nos vamos a separar de Él. Esa es la verdadera vida eterna. El problema, y lastimosamente, es que muchos creyentes no siguen ese principio y el precepto del Espíritu Santo, por eso nunca llegan a tener esos deseos. Y entonces sus deseos simplemente se concentran en tener una casa y el Señor no me bendice, como no me bendice porque no me da un mejor trabajo y no me da todo el dinero que yo le estoy pidiendo. Y ya están alejados del Espíritu, del andar en el Espíritu, de ese caminar en el Espíritu. Se están alejando de ser guiados en el Espíritu. ¿Por qué? Porque le están achacando a Dios. El Espíritu Santo no es así. Están menospreciando la verdad de Dios. El Espíritu Santo no es así. Es cierto que necesitamos trabajar, es cierto que necesitamos comer, comida física, obviamente. Es cierto que tenemos que hacer eso, pero ese no es el sentido de nuestra vida y ahora menos. De todo aquel que no cree, que no ha entendido a Cristo, su mayor propósito en la vida sería conocer a Dios, llegar a conocer a Dios. La única forma de hacerlo es a través del Señor Jesucristo. Pero de aquellos que hemos conocido de Cristo, ¿cuál es nuestro mayor sentido y propósito en la vida? ¿Cuál debería ser? Nuestro mayor entender y deseo, por sobre todas las cosas, agradar a Dios. Ese debería ser, pero no lo son los creyentes. No son así porque no andan en el Espíritu. Y eso no necesariamente es pecado y no necesariamente le estoy diciendo que anden en pecado. Sí es más fácil que puedan llegar a andar en la carne, pero no quiere decir que ya estén en pecado. Lo que sí quiere decir es que sus deseos están alejados del Espíritu. A esos regularmente, a esos creyentes, el apóstol Pablo les llama carnales, los cristianos carnales. Es decir, en parte sí engloba a los creyentes que pecan, pero por otro lado, es más a los creyentes que están centrados en esta vida y se preocupan más de las cosas de esta vida humana natural que de las cosas que son de Dios. Cuando uno ya sale de sus deseos naturales y se aferra a los deseos del Espíritu Santo, entonces ya verdaderamente está caminando o andando en una vida genuinamente espiritual. Y eso es muy importante. De hecho, lo vamos a ver. Guiados por el Espíritu Santo. Bueno, entonces, ¿a dónde nos guía el Espíritu Santo? Antes de ver a dónde nos guía el Espíritu Santo, tenemos que ver ya un poco más directo lo que les mencionaba. ¿A qué se refiere aquí, en este pasaje, el apóstol Pablo con carne? Aquí se refiere a nuestra maldad. ¿Por qué? Lo vemos en el versículo 19. Manifiestas son las obras de la carne. Ah, bueno, ¿cuáles? Comer, dormir, trabajar. No es lo que menciona acá. Acá menciona directamente maldad. ¿Qué son? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, o sea, contiendas, ¿no? Peleas unos con otros, pleitos, básicamente lo mismo, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, contiendas, disensiones, herejías. Vean lo delicado que es, sí, las contiendas en la iglesia. Hay quienes en las iglesias les gusta pelearse, pero hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado. Con esto no quiero decir de que sea incorrecto defender la fe. De hecho, el apóstol Pablo lo hemos visto y lo hemos hablado. El apóstol Pablo defendía de una forma muy recia la fe. Y si se tenía que pelear con quien fuera, se peleaba. Probablemente llegaron a los golpes en algún momento. No creo que entre creyentes, pero tal vez más entre inconversos o más con estos judaizantes. Ahora recuerden que llegó el momento en donde de una vez lo lapidaron, ¿verdad? Lo lapidaron, o sea, lo apedrearon hasta el punto en que pensaron que lo habían matado. Pero era precisamente su forma de ser, era su forma de hablar, de contender por la fe. Ahora, muchas veces todas estas contiendas, disensiones, cambios de opinión y todo eso casi siempre guía a herejías o muy probablemente pueda guiar a herejías. Con eso hay que tener cuidado. También son manifiestas
como obras de la carne. Obras de la carne. Vean, qué importante es. Las herejías de la fe vienen a consecuencia de los malos deseos, de las pasiones, de los deseos pecaminosos. No es una simple filosofía. No es simplemente yo creo así y esta otra persona cree así. No es eso. Viene a consecuencia de la maldad. Eso es bien importante. Las herejías. Bueno, las herejías, ¿qué son las herejías? Preguntan. Las herejías es, digamos, una doctrina falsa o una doctrina mala, ¿verdad? Entonces, tenemos de hecho como herejía aquí precisamente el ejemplo que es la razón por la cual fue escrita esta carta, el hecho de que quisieran ya circuncidar a los creyentes y que siguieran la ley de Moisés. Esa es una herejía. Pero, o sea, vean y qué importante es señalar que no es simplemente a algunos que se les ocurrió que tendríamos que cambiar esto o tendríamos que cambiar aquello. No. O sea, hay un trasfondo de pecado, de maldad. Hay un trasfondo. ¿Mm? No sé si me van entendiendo. Sería bueno y es muy interesante ver cada caso, porque, por ejemplo, tenemos el caso de los mormones. Bueno, ahora está el Evangelio de la Prosperidad, ¿no? Pero para no tocar ahí ahorita. Está el caso de los mormones, y en el caso de los mormones vemos, bueno, la herejía fue enorme, la que surgió ahí. Hay mucho dinero detrás de todo eso, pero hay pecado. ¿Hay pecado detrás de todas esas herejías? Sí, hay pecado detrás de todas esas herejías. No sé si José Smith terminó con 20 esposas, no estoy seguro. Pero tenemos el caso de la poligamia, la separación de las familias y tantísimas cosas, el abuso de niños, ¿verdad? Porque muchos de estas esposas eran 12 años, 13 años, 14 años que tenían, ¿verdad? Y tenían que irse con el profeta, con el iluminado, porque Dios se los estaba diciendo. Entonces, hay un trasfondo de pecado en las herejías, en el trastorno de la enseñanza, en el trastorno de la fe, hay un trasfondo de pecado. Eso es bien importante. La Iglesia Católica también tiene muchísimos. El hecho nada más ahora de, bueno, que se venga la Cuaresma, que viene la Semana Santa y que después vayan a emborracharse todo lo que quieran y Dios sabe qué van a hacer ahí. Y lo pueden hacer, ¿por qué? Porque ya cargaron o porque van a cargar. Entonces no hay problema. Ahí sus pecados todos son pagados y por supuesto tiene que dar mucho dinero, que es lo otro que también tiene que ver con esta situación de las herejías. O sea, no piensen que las herejías se levantan por gusto. Las herejías se levantan por dos razones. Una la estamos viendo acá, por el pecado, por la maldad. Mantener el pecado o meter pecado dentro de la iglesia o hacer que la gente peque. Ese es el primer propósito. Y el otro propósito es el dinero, la riqueza. La riqueza es muy importante en la situación de las herejías. Da mucho dinero, de hecho, las herejías. Versículo 21. Envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Perdón. Acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Bien, la sentencia es bastante fácil, ¿no? Y bastante gráfica. Los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. No sé si tienen preguntas hasta ahí. Bien, Yo tengo, perdón, tengo una duda. ¿Qué significa disensiones? las disensiones son, digámoslo así, posturas diferentes que conllevan regularmente divisiones, exacto, ajá, y posturas diferentes de pensamiento que conllevan a peleas. Por lo general es a peleas, ¿verdad? Y bien, es bastante importante en esta situación porque, por ejemplo, el catolicismo defiende mucho la unidad del cuerpo de Cristo y por eso es que nos siguen supuestamente llamando hermanos en Cristo, porque ellos supuestamente defienden la unidad. Pero aquí estamos hablando de peleas que conllevan a maldad,
que conllevan a destrucción, ¿verdad? Ahora, hay ciertos puntos de vista de diferentes formas en la fe, no con respecto a la salvación, es decir, si alguien tiene un punto de vista con respecto a la salvación diferente, pues definitivamente creyente no es. ¿Qué quiero decir con esto? Que si alguien cree que no es Cristo Jesús o que Cristo pagó a medias los pecados, ¿no? Y entonces nosotros tenemos que salvarnos haciendo tal y tal cosa, entonces esa persona ni siquiera es creyente, esa no es otra forma de ver. Esa persona ni siquiera es creyente. De hecho, los católicos piensan más o menos eso. Entonces vemos que ahí hay una disensión, ¿verdad? Pero ahí sí es para condenación y es una disensión que rechazamos totalmente. Ellos le achacan la culpa a la reforma, que por eso fue que vino la reforma. Ellos creían que la salvación era por obras, nosotros pensábamos que no en la reforma. Supuestamente ya corrigieron eso, entonces piensan que ya todo con eso se acabó, pero obviamente no es eso nada más, sino que tienen muchísimas cosas incorrectas. Entonces esa podría ser una disensión que sí, obviamente es irreconciliable, que sí tiene que permanecer y tiene que darse. No podemos unificarnos con la Iglesia Católica por esas disensiones que se tienen, que son irreconciliables. ¿Ya? Sí, algo. Sí, yo no sé si entraría como una disensión, esto que incluso, y es cristiana la persona con la que platiqué, no es bautista, que cree que los judíos, los israelitas van a ser salvos por ser israelitas. No sé si yo sé que es una mala doctrina, pues, pero no sé si a esto sería disensión o no. Podría ser disensión. Lo que pasa es de que eh, depende a dónde lo lleven cada quien. Porque si hay personas que dicen que los judíos se salvan por ser judíos y quien no crea así se va a ir al infierno, pues esa persona ya se alejó completamente de la fe. Ahora, si hay otras personas, si esa persona no cree así, sino que cree nada más que los judíos se van a salvar, es ignorancia. Sí, porque es bien cristiano la persona. Y entonces, sí, pero es ignorante, aunque sea cristiano, es ignorante, entonces no entiende los principios de la fe genuinamente. Ahora, que pueda una disensión llegar a dar una herejía, sí puede llegar a serlo. Ahora, tenemos la gran disensión sobre la escatología, ¿verdad? Que es a lo que se refiere el fin del mundo. Y entonces están quienes creen en el arrebatamiento, quienes no creen en el arrebatamiento, los que creen en el anticristo y los que no creen en el anticristo, etcétera. También no digamos el milenio, ¿verdad? Los premilenaristas, los milenaristas y los posmilenaristas, etcétera. Pero no es una discusión, ¿verdad? No es una pelea, no son disensiones en sí, aunque son diferentes puntos de vista y cada quien es libre de hacerlo. Lo que pasa es que el mismo espíritu así fue como lo dejó. Ahora, si queremos ver desde el punto de vista más elemental, ¿a qué se refiere el apóstol Pablo con disensiones o cómo podemos evitar totalmente la disensión? Es si nos enfocamos en todo lo que dicen los apóstoles, porque ellos fueron señalados precisamente para ser el fundamento de la iglesia. La piedra angular es Cristo y el fundamento de la iglesia son los apóstoles. ¿Qué quiere decir eso? Y el apóstol Pablo menciona, si no estoy mal, es en Efesios, en donde menciona, cualquiera que sobreedifica en otro fundamento que no es el que ya ha puesto, entonces ya se separó de la iglesia. Eso es muy importante. No podemos tener disensión con los apóstoles. No podemos tener disensión con la doctrina apostólica, porque entonces ya nos separamos de la fe. Ya nos separamos de la iglesia. Nos separamos del Señor. Entonces ellos fueron señalados para ser los verdaderos unificadores de la iglesia. Entonces la iglesia católica se salió totalmente de todos los preceptos apostólicos, básicamente de todos. Entonces no puede haber unidad entre ellos y nosotros. No puede existir ninguna unidad. Entonces aquí de lo que está hablando es más peleas, pleitos, y que por supuesto las disensiones o los modos de pensar pueden llegar a falsas herejías. Ya directamente la consecuencia más terrible son las herejías. Y las herejías vemos bastante a los nicolaitas, a los gnósticos y vemos por supuesto aquí a los judaizantes, ¿no? Los falsos creyentes, porque así los cataloga ya el apóstol Pablo como falsos creyentes,
que obligaban a la gente a judaizar. De hecho, pero puede llegar a ser una situación así un poco delicada, dependiendo a dónde lleven las cosas. ¿Por qué? Porque estos judaizantes supuestamente creyeron en Cristo, pero dijeron, no, tenemos que regresar a las doctrinas o tenemos que seguir las cosas que nos mandó Moisés. Y de hecho ahora existen también estos que son los mesiánicos, y los mesiánicos es una mezcla bastante rara y bastante fea. A mi entender es bastante fea porque adoran como que fueran judíos, judaizantes. Es una cosa muy extraña y por supuesto dicen y piensan que el apóstol Pablo judaizaba a la gente y no es cierto. Él no enseñaba la Torá, él no mostraba la Torá, la enseñó cuando era fariseo, pero cuando recibió la revelación del Espíritu Santo fue otra cosa, completamente diferente. Entonces, ¿a dónde llega esos errores? Porque sí son errores y sí es ignorancia, pero ¿a dónde puede llevar esos errores? Eso puede ser lo delicado. Y por eso es que el apóstol Pablo, vean que tenemos ese ejemplo, vean que tenemos que ser delicados y cuidadosos en cuanto a andar en el espíritu o andar en la carne, porque mientras más andamos en la carne, más nos vamos a desviar. Irremediablemente nos vamos a alejar más de lo que el Espíritu Santo nos manda, sin remedio, nos vamos a alejar. Lo más seguro es que guiados por pasiones y ciertas cosas malas, y puede darse alguna herejía. Ya cuando hacemos alguna herejía, entonces ya nos alejamos completamente de Dios. El problema es que las herejías, que bueno fuera que las herejías se quedaran solamente con la persona, ¿no? Pero intentan agarrar a otros y agarran a otros y los pierden, ¿no? Entonces es una situación bastante delicada. Entonces, en el concepto de la maldad, en el contexto, perdón, de la maldad o de nuestra maldad, ahí es de que lo que está hablando el apóstol Pablo, disensiones, contiendas, iras y celos. Es bajo ese contexto. ¿Por qué lo digo así? Porque acuérdense que la carta está llena de ira, de hecho. En la carta el apóstol Pablo está molesto, está iracundo. ¿Ya? Entonces, no quiere decir que él ya cae en esa maldad, no, es que es en el contexto, tener ira en el contexto de mis pasiones malas carnales. Es ese el contexto que nos da. Lo mismo es los celos, digamos, de hecho, tener celo por Dios, o como dice Elías, Elías le contesta al Señor, tuve celo de Jehová, tuve un vivo celo de Jehová. Y por eso es que hizo todo lo que hizo. Ese es un buen celo, ese es un celo correcto. La molestia, la ira que tuvo el Señor Jesucristo al limpiar el templo, ¿fue malo o fue bueno? Obviamente fue bueno, pero es el contexto en que se da, ¿no? El ambiente en el que se da, por así decirlo, o incluso el raciocinio en el que hacemos las cosas. Depende. Ahora, versículo 22. Ahora sí entramos a lo que nos guía el Espíritu Santo. Y solamente lo vamos a leer porque no tenemos mucho tiempo. Y sí sería bueno revisar. Este es un pasaje que hay que memorizar. Más el fruto del Espíritu, versículo 22. Gálatas 5, 22. Más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Bueno, entonces ya empezamos a entender qué es andar en el Espíritu. En primer lugar, el Espíritu Santo nos guía a tener una comunión con Dios. En segundo lugar, el Espíritu Santo nos guía a alejarnos de las cosas de la carne o alejarnos de las consecuencias de la carne, de las obras de la carne. Y entonces tenemos que estar alejados de toda esta lista que nos menciona acá. Pero ahora, ¿cómo sé yo si ando en el Espíritu? ¿Cómo sé yo si vivo en el Espíritu? Pues por esa razón es que el apóstol Pablo utiliza sus palabras. Las palabras son muy importantes. Vean que cuando habla sobre la carne dice, manifiestas son las obras de la carne. Estas son cosas que naturalmente van a darse. Versículo 19.
Estas son cosas que van a darse. Manifiestas son las obras de la carne. Cuando yo vivo alejado de Dios, o tal vez no alejado de Dios, pero desinteresado de Dios, si quieren verlo así. Me desintereso de Dios, no me preocupa su palabra, no me preocupa orar. Entonces, ¿qué va a pasar? Van a empezar a manifestarse porque vienen por naturaleza. Ya están adentro de nosotros, están en nuestro cuerpo, empiezan a manifestarse las obras de la carne, por eso las palabras son bien importantes. Se empiezan a manifestar. Si yo andara en el espíritu, esas obras de la carne están detenidas. Se mantienen calmadas, por así decirlo. Tal vez no destruidas, tal vez no acabadas. Exacto, como un adormecimiento más. ¿Por qué? Porque no se acaban, porque están en nuestra carne. Nuestra carne ha sido descompuesta hasta que venga el Espíritu, el Señor Jesús, y nos dé la resurrección. Hasta entonces se va a acabar todo lo que ya hemos hablado. Mientras tanto, vamos a tener este combate, este problema, y ese problema va a ser constante. Eso no quiere decir que no vaya a quitarse o a destruirse. Por eso es que tenemos que ver las otras palabras. Versículo 22, más los frutos del Espíritu. Los frutos del Espíritu. Es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Y por supuesto todo eso lo vamos a ver uno por uno porque vale la pena estarlos viendo, pero es el principio sobre el cual me voy a quedar, más el fruto del Espíritu. Entonces, al estar yo andando en el Espíritu, van a empezar a darse estos frutos, ¿no? Así como lo vemos en un árbol, así como lo vemos en cualquier planta, cualquier lugar en donde se siembra, vemos que al cuidar ese lugar, al sembrar la semilla correcta, al hacer todo el cuidado necesario, entonces empiezan a surgir estos frutos. ¿En base a qué? En base al tiempo. En base al tiempo. Por eso es que es tan importante. Por eso es que es tan importante perseverar. Y por eso es que las imágenes son bien importantes. De hecho, la imagen que usa el Señor Jesucristo en uno de los evangelios menciona el sembrador o el que cosecha, espera el fruto, pero ni siquiera sabe cómo se da. No sabe cómo crece, no sabe cómo surge. Porque es algo que está dentro de la tierra, él no lo va a ver. De hecho, el Señor Jesús más adelante menciona con respecto a él, dice, la semilla hay que sembrarla, hay que ponerla en la tierra y dejar que muera. ¿Para qué? Pueda surgir la vida. Y él está hablando sobre sí mismo, pero de hecho ni siquiera se sabe exactamente cómo se da la situación del fruto y del germinar y todas esas cosas. No se sabe absolutamente por qué. Porque una semilla al estar ahí empieza a germinar, pero es bien importante la imagen precisamente con nosotros y precisamente la palabra fruto, porque esto está dentro de nosotros y el Espíritu Santo está dentro de nosotros queriendo formar estos frutos, queriendo hacer que surjan estos frutos. Lo que pasa es que nosotros no se lo permitimos. En primer lugar, ¿por qué? Porque no andamos en el Espíritu. Ay, que qué aburrido, que qué cansado, que bueno. Entonces aguántese. No va a tener los frutos del Espíritu y Dios no quiera que tenga las obras manifiestas de la carne, porque entonces le va a ir mal. Pero tiene que tener los frutos del Espíritu, ese es el punto. Y no es algo que se dé en una semana y no es algo que se dé en 2 semanas, es una cuestión de fruto. Y es algo que yo no sé y es algo que nadie sabe. No lo podemos ver, simplemente empieza a surgir adentro de nosotros. Simplemente empieza a darse adentro de nosotros. Es una consecuencia de nuestro andar en el Espíritu. Vean que no son buenas obras las que tenemos que andar buscando. No es cuestión de que tenemos que salir y ayudar a los enfermos, ayudar a los pobres, ayudar aquí. Todas esas cosas sí son buenas, es cierto que son buenas, pero lo que tenemos que procurar son los frutos adentro del Espíritu Santo que estén surgiendo. Entonces sí, el Espíritu Santo me va a guiar, ayuda a aquella persona, dale de comer a tu hermano, ve a ayudar a aquella otra persona. Todo eso va a venir por naturaleza. Es a lo que me refiero, si se dan cuenta. Empecemos por ahí, fruto.
Es que el hecho de que sea un fruto nos indica que nuestra naturaleza ya ha cambiado y nuestra forma de ser ya es otra. ¿Se recuerdan lo que dice el Señor también con respecto a los árboles? El árbol bueno da frutos buenos y el árbol malo da frutos malos. Entonces, el Señor ha cambiado y ha transformado ya nuestra naturaleza. Lo que pasa es que así como en los frutos es algo que está dentro. Uno no sabe si ese árbol va a dar, no sé, naranjas, casi que hasta que da naranjas. Tal vez tiene ciertas señales, pero hasta que viene el fruto es entonces cuando uno se empieza a dar cuenta. Y por eso es tan necesario que andemos en el Espíritu, porque es hasta que damos los frutos del Espíritu y hasta que tenemos los dones del Espíritu Santo, que básicamente vienen igual, que damos testimonio al mundo que verdaderamente hemos sido transformados por Dios. No somos perfectos, pero es hasta entonces que damos testimonio al mundo que ya hemos sido transformados por Dios. Pero es un fruto. Quiere decir que mi naturaleza ha cambiado. Puede ser que yo no lo vea, puede ser que yo no lo entienda, pero mi naturaleza verdaderamente sí ha cambiado. Y estos frutos van a darse adentro de mí, yo no sé cómo y yo no sé cuándo, pero van a darse adentro de mí y van a surgir y van a manifestarse. El Señor no va a surgir, el Espíritu Santo no va a surgir. Quiero decir, lo que va a surgir son los frutos. Y los frutos precisamente es esta forma del Señor Jesucristo en nosotros, que Él viva su vida adentro de nosotros y tener una relación plena con Él. Entonces, si se dan cuenta, mis deseos van cambiando porque básicamente todo lo que aparece acá son deseos y tiene que ver con mi alma, tiene que ver con mi corazón. Gozo, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. No dice devoción, no dice conocimiento de Dios. Esas cosas son del Espíritu directamente, son cosas del Espíritu. Y no digamos los milagros y esas cosas que son ya los poderes del Espíritu, los dones del Espíritu. Aquí de lo que está hablando es una transformación de mi mente y de mi corazón. Que vaya cambiándose mi alma, mis deseos y propósitos. Por eso les decía, de hecho regresamos al principio. Es un poco difícil, ¿no? Pensar en que tengo que cuidar cada uno de mis deseos. Si mis deseos son contra el Espíritu Santo, los deseos de mi carne, como dice aquí, los deseos de mi carne son contra el Espíritu Santo. Quiere decir que yo tengo que cuidar y darme cuenta de cada uno de mis deseos. Tengo que estar pendiente de cada uno de mis deseos. De hecho, no. Lo que tendría que hacer es dejar que el Espíritu Santo haga surgir los frutos del Espíritu. Al tener esos frutos, mi mente va a cambiar y por ende mis deseos van a cambiar. Claro, eso no quiere decir que no tengamos que juzgar nuestros deseos, especialmente cada vez y más que sean más importantes. Pero no tenemos que andar cuidando cada paso que damos, no tenemos que andarnos confesando como lo hacía Martín Lutero antes de conocer al Señor, andar confesando nuestros pecados, porque cada paso que doy, cada día que pasa, yo estoy ofendiendo a Dios y estoy molestando a Dios. No, no se trata de eso. Se trata de que si ando bajo la guianza del Espíritu Santo, Él va a transformar mi corazón y va a transformar mis deseos para que yo ya no sea esa persona, ese cristiano carnal, ese cristiano poco espiritual, ese cristiano que vive mal, sino que busca de Dios y ama a Dios, obedece a Dios y por supuesto le sirve con todo el corazón. ¿Y qué son los frutos del Espíritu Santo? Es Dios manifestándose a través del creyente, poniendo lo que él no tenía, haciendo nacer lo que ahí no estaba. Aquel que se había convertido en un árbol malo ahora da frutos buenos. ¿Por qué? Porque su naturaleza ha sido transformada. Pero no la vamos a ver, no vamos a ver su naturaleza. Lo que vamos a ver son los frutos que va a dar. Y lleva tiempo. Lleva tiempo. Es muy importante las palabras porque al decir los frutos del Espíritu Santo no quiere decir que yo pienso hoy voy a actuar con bondad. Y voy a ponerme a hacer alguna cosa bondadosa. Ah, bueno, eso es el fruto del Espíritu. No, es que es un fruto que surge adentro de uno. Es una transformación que tiene que darse adentro.
entonces yo me vuelvo una persona bondadosa todo el tiempo, sin necesidad que nadie me diga, sin necesidad que nadie me señale, sin necesidad que nadie me obligue. Y por supuesto, vamos a seguir viendo esta situación de los frutos ya más a detalle la próxima semana. No sé si tienen dudas o preguntas.